Sabe que hoy es un día lleno de bendiciones. Todo mundo hoy celebramos, bueno, casi todo mundo celebramos eh, que Jesús nació, ¿verdad? Pero cuando no es un nacimiento común, es un nacimiento muy, muy, muy especial. Pero a la vez estas fechas son difíciles para muchísimas familias, muy difíciles. Son fechas en donde algunas personas recuerdan al que ya no está, porque son fechas en donde regularmente estamos juntos, ¿verdad? Son fechas en donde regularmente reíamos juntos, cantábamos juntos, comíamos juntos, hacíamos intercambios juntos. Pero probablemente esta fecha ha sido difícil para ti. Probablemente estas fechas, híjole, no son muy, muy cómodas. Cuando de repente tenemos conflictos en nuestros corazones, cuando hay familiares que se fueron de nuestra vida, otros que ya no están aquí en esta tierra, es difícil estas fechas. Pero yo quiero pedirle un favor. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él hace. Vamos a dar gracias a Dios por cada uno de las bendiciones, así como el pastor Álvaro decía. Me encanta el Salmo 103, que es David hablando al alma, que es David ministrando a su alma y diciéndole: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, ¿verdad? El que sana tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida, de tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Y yo quiero pedirle que por un minuto, si usted quiere agachar su cabeza, si usted quiere cerrar sus ojos, le dé gracias a Dios. Probablemente queremos honrarte a ti que estás pasando una muy difícil fecha. Fue muy difícil estar sin él, sin ella, sin ellos probablemente. Y quiero invitarte a que de una manera muy personal le des la honra, la alabanza al Señor. Y si usted ha tenido un tiempo hermoso en familia, dele gracias también al Señor. En todo tiempo, demos gracias. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, tómese un tiempo ahí delante de Dios y dele gracias al Señor por tantas cosas que Él nos ha dado. Señor, no hay manera, Señor, de agradecerte lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor. Si usted tiene su familia con usted, si usted tiene su esposo, su esposa con usted, dele gracias. Si usted tiene sus hijos con usted, sus nietos con usted, sus padres con usted, dele gracias. Y Señor, muchísimas gracias por la bendición que es tenerlos un año más, porque celebramos juntos el nacimiento del Redentor, porque celebramos juntos el nacimiento de nuestro Padre. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Salvador. Gracias. Gracias, Señor. Y celebramos el nacimiento de nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero invitarle a que le dé el mejor de todos los aplausos en esta noche. Vamos. Si usted puede hacerlo un poquito más ruidoso, hágalo, por favor. Dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Celebramos, Señor, el nacimiento, porque a través del que nació, Señor, hoy nosotros estamos aquí, tenemos vida eterna. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que tome su asiento, voltee a su lado. Y no sé si usted ya le dio feliz Navidad, pero si no le ha dado feliz Navidad a su vecino, dígale: discúlpame, vecino, cuando tú llegaste yo ya estaba aquí. No sé, dígale algo y dele un abrazo de esos quebrahuesos. Y después puede tomar su asiento. Ponga la mejor sonrisa que pueda, porque en las próximas 4 horas no se crea,
Hoy es el Día Internacional, no sé si usted sabía, el Día Internacional del Recalentado, ¿verdad? Todos comimos lo que cenamos ayer, ¿verdad? Ya no hayamos qué hacer con tanta comida. Y bueno, hoy quisiera platicar, no, le prometo que no voy a extender mucho. Dios puso una palabra en mi corazón acerca de redención, y Jesús nació por una razón, para redimir nuestros pecados, para cubrir, para borrar nuestros pecados, para borrar nuestras ofensas. ¿Sabe? He visto muchísimos personas que en este momento están caminando fuera del propósito que Dios ha tenido para ellos, fuera de lo que Dios les mandó a hacer. ¿Y sabe por qué razón? Porque se sienten que fallaron a Dios. ¿Y cuántos saben de los que estamos aquí que fallar a Dios es parte de nuestra naturaleza? No es algo que lo buscamos, pero es algo que nos sucede de continuo. Fallamos a Dios. Déjeme decirle que todas las personas que estamos aquí siempre fallamos, continuamente fallamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos fallan de los que estamos aquí? Como esos 5 que usted vio que levantaron la mano. Los demás al final vamos a orar por el espíritu de mentira, para que cada uno de nosotros, no es algo que yo lo digo, la Biblia dice que todos pecamos, que todos estamos fuera y destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón vino nuestro Redentor. Pero la pregunta aquí, y voy a tratar de empezarme a enfocar, es de que muchas de las veces una falla en nuestra vida, una falla en nuestro ministerio, sentimos que se acabó todo para nosotros. Y ya no queremos servir en la iglesia, ya no queremos predicar en la iglesia, ya no queremos predicar fuera de la iglesia, ya no queremos instar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando el apóstol dice eso, se refiere justamente a eso. Cuando muchas veces no nos sentimos dignos ni siquiera dar un consejo, porque muchas veces decimos, yo estoy tan mal, me siento tan mal, yo ofendí a Dios de una manera tan triste, ¿cómo yo voy a dar un consejo? ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Que debemos de instar, de exhortar a tiempo, pero también fuera de tiempo. ¿Por qué razón? Porque de quien tú estás predicando no es acerca de ti, es acerca de Jesús, el Salvador. Por esa simple y sencilla razón. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Hay una palabra, hace como unos 6, 8 meses, hubo una palabra que me brincó mucho en la Biblia, que es acerca del fuego. Y el fuego en la Biblia aparece casi como unas 600 veces en la Biblia. Usted puede ver cómo en el Antiguo Testamento vemos sacrificios que han sido, ¿verdad?, que utilizaban fuego. Vemos cómo Dios hace descender fuego del cielo. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que por la noche en medio del desierto había tanto frío que se levantaba. Eran aproximadamente como unas 2 millones de personas que estaban siguiendo a Moisés en medio del desierto. En la noche en el desierto hace un frío espantoso. Se levantaba una columna de fuego y era el mejor, ¿verdad? El mejor aire acondicionado que todo el universo pudo haber tenido. Toda la gente se calentaba en sus tiendas. Ese tipo de fuego. Pero hay una palabra que el apóstol Juan usa en su libro, que Juan en el Evangelio de Juan usa en su libro, que solamente aparece 2 veces en la Biblia. Y yo quiero que a partir de este momento usted, ¿verdad?, ponga toda su atención en esto que voy a decir, porque creo yo que es una palabra crucial para nuestra vida. Creo yo que es una palabra muy importante para nuestra vida cuando entendemos qué es exactamente esa palabra. Cuando yo empecé a estudiar esta palabra, estaba sorprendido cómo Dios usa tantas cosas solamente con una sola palabra. Y esa palabra es fuego. Pero en el libro de Juan, si a usted le gusta estudiar la Biblia, usted se da cuenta que en el libro de Juan, a diferencia de Marcos y Lucas, no es cronológico, ¿verdad? Usted ve en Lucas, en Mateo, usted ve cronología. Jesús nace, crece y empieza a ser. Pero en Juan no. Juan no es tan cronológico, él es más teológico, él es más simbólico. Entonces Juan, justamente, Juanito, él usa
esa palabra. Y solamente está 2 veces en la Biblia esa palabra. Cuando usted lo lee aquí, usted lo lee como fuego, pero no es el mismo fuego que aparece en todas las 600 veces en la Biblia. Es una manera muy especial. Y es esta palabra que se llama antroquía. Ahorita se lo vamos a poner ahí. Y esta palabra, antroquía, significa fuego, o también significan como brasas. Es lo que la gente utilizaba para cocinar. Es un fuego que puede ser, que es un fuego que se utiliza dentro de la casa. Ahora usted probablemente usted está preguntando, bueno, pero ¿dónde es la primera vez que vemos esa palabra, antraquía? ¿Dónde es la primera vez? Bueno, vamos entonces con esto. Es el libro de Juan, capítulo 18, versículo 18. Cuando está listo, diga amén. Gracias por los 2 amenes. ¿Ya lo tiene? Eso. Dice aquí, Juan capítulo 18, versículo 18. Dice, estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Esa es la palabra. Ahí está, un fuego. Esa es la primera vez que aparece en la Biblia, antraquía. ¿Ok? ¿Todavía sigue conmigo? Dígame. Ok. Y luego dice algo muy razonable. ¿Por qué razón? Porque hacía frío, ¿verdad? Y se calentaban, y también con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Calentándose. ¿Sí? La primera vez que el apóstol Juan utiliza esa palabra es ahí. Ahora, sígame muy de cerca. Vamos a ir ahora al libro de Lucas, que es más cronológico, y Lucas nos va a decir qué estaba haciendo Pedro. ¿Usted recuerda? Este es uno de los pasajes más famosos. Es cuando Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Usted recuerda que antes de que Pedro negara, Jesús habla con él y le dice: Pedro, ora, pero ora para que no entres en tentación, ¿verdad? ¿Cuántos oran para no entrar en tentación? No levante la mano si no quiere, ¿verdad? Porque es más fácil orar para no entrar en tentación que orar para salir del pecado, ¿verdad? Jesús le está diciendo: ora para que no entres en tentación, no para que no entres en pecado. Dice: para que no entres en tentación. Jesús le empieza a enseñar eso, y luego le dice: Pedro, es que si tú no te pones al tiro, me vas a negar 3 veces. Si usted conoce la historia. Y la historia dice así. ¿Está todavía conmigo? Dígame. Lucas capítulo 22, versículo 54. Esta es la cronología. Y dice: y prendiéndole, están hablando de Jesús, ¿verdad? Prendiéndole, le llevaron y le condujeron ¿a dónde? A casa del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Pedro? Pedro le seguía, pero lo seguía de lejos, ¿verdad? Porque tenía miedito. Esa es la verdad. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, es un pasaje paralelo, dice: se sentaron alrededor. ¿Y quién? Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, ¿verdad? Una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, ¿verdad? Algo le vio y dijo: también este estaba con él, ¿verdad? Versículo 57, y ahí empieza la primera vez. ¿Y qué es lo que dice? Pero él, ¿lo qué? Diciendo: mujer, no lo conozco. ¿De quién me estás hablando? ¿Verdad? Y luego dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Soy yo como un poquito español, ¿verdad? Españolete. Hombre, ya me perdí por andar con cosas. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, esto es, Dios le da tiempo a Pedro de que reflexione y le diga: Pedro, ya llevas 2, te queda una, ¿verdad?
como una hora después. Por eso me gusta Lucas. Lucas es cronológico, ¿verdad? Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, te lo juro, de a de veras, este yo lo conozco, este yo lo he visto, este yo lo conozco, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 59, diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es que Galileo. 60, no se duerma, por favor. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó con el gallo? El gallo cantó. ¿Usted sabe a qué horas canta el gallo? ¿Cuántos tienen un gallo en su casa? Ya no hay gallos, ¿se da cuenta? O ya se los comieron en estas fechas. Algo pasó, pero yo ya casi no escucho gallos. Pero bueno, dice, el gallo cantó. Pero ahí usted debe poner mucha atención en el versículo 61, porque dice algo, dice, entonces, todo esto está pasando, ¿en dónde? Alrededor de una alumbrada. ¿Está conmigo todavía? Ahí se estaban calentando, Pedro estaba en una alumbrada, ¿verdad? Antragía. Y ponga atención aquí. Todo estaba pasando ahí, él estaba tratándose de confundir, estaban haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Con Jesús. Lo bofetearon, lo estaban acosando, estaban a punto de condenarlo a muerte, porque él, ¿verdad? Estaba haciendo supuestamente un delito, bla, 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 bla. Y después mire lo que pasa, mire lo que pasa. Versículo 60, al final dice, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, esto a mí me derritió. Vuelto el Señor, haga de cuenta, imagínese usted que él está aquí alrededor del fuego. Jesús lo están golpeando, ¿verdad? Jesús lo están masacrando, lo escupían, le golpeaban y le golpeaban y le golpeaban. Y decía, si eres el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó, ¿verdad? Y lo golpeaban y lo golpeaban. Pero Jesús tenía el oído ahí con Pedro. Y Pedro negándole, y los otros le daban y le daban y le daban. Entonces, cuando Pedro la tercera vez dice, de veras, ese tipo ni siquiera lo conozco. Y es exactamente ahí cuando dice el Señor se voltea y Pedro se voltea y se ven a los ojos. Por eso dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Ahora, hace como un año, tengo un amigo ahí en Virginia que yo sabía que él era muy bueno para todo eso de inteligencia artificial. Hasta después me dijo quién era, ¿verdad? Porque empecé a ver, él me mandaba artículos de inteligencia artificial y me mandaba un montón de cosas de inteligencia artificial. Y yo veía y empezaba a estudiar y le hacía preguntas, porque me mandaba artículos y artículos de investigaciones acerca de hacia dónde va la inteligencia artificial, etcétera. Y después le dije, oye, ¿quién es este tipo que está escribiendo todo esto? Me dijo, yo. Le dije, ¿es en serio? ¿Tú eres el que? Sí, yo soy el que investiga todo lo que es. Le dije, ¿dónde trabajas? Entonces me dijo, ¿por qué no nos juntamos? Entonces nos juntamos ahí en la oficina de la iglesia. Llegó y este muchacho, bueno, es más joven que yo le digo muchacho, trabaja para la NASA. Entonces me dijo, yo creo inteligencia artificial para la NASA, yo hago esto, y me empezó a explicar todo. Y él me empezó a enseñar algunas cosas y me enseñó a hacer algo que es como una descripción. Usted le puede poner toda una descripción a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le va a arrojar una imagen exactamente con el sentido que usted quiere que esa imagen tenga. Usted puede describir la mirada de una persona. Entonces yo, de curioso, agarré este pasaje y todavía le puse de más y todo. Entonces Pedro, todo esto que yo le dije aquí, yo se lo puse ahí en inteligencia artificial. Y yo le dije, dame exactamente, le hice así como un prompt como de este vuelo. Le dije, dame exactamente la mirada de Jesús hacia Pedro. Entonces, con todo, ¿verdad? Y esto fue lo que salió. Mire, se lo voy a enseñar. Eso fue lo que, cuando le puse todo el texto bíblico. Yo no estoy diciendo que esto pasó exactamente, no voy a decir, el pastor ya está predicando puras fallas. Esto es exactamente lo que la inteligencia artificial interpretó cuando Pedro niega
al Señor, Jesús se voltea y, y una de las cosas que está en el contexto es que Jesús no lo mira ni con odio ni con nada, lo mira con ternura y le empieza a decir dentro del contexto bíblico, y quiero invitarlo a que lo vuelva a leer la historia, lo que Jesús está diciendo: Pedro, tu proceso acaba de empezar, no tu ministerio. Tu ministerio no terminó aquí. Tu ministerio en este momento va a empezar a ser promovido. Ahí Pedro todavía ni siquiera se imaginaba quién iba a ser. Y el problema de muchos cristianos es que cuando nos pasa eso, lo que le acaba de pasar a Pedro, ya no queremos servir al Señor porque nos sentimos como una basura, porque nos sentimos que nos rechazaron en la iglesia, porque nos disciplinaron, y yo creo que ya nunca más Dios nos va a hacer caso. Y eso es justamente lo que le pasó a Pedro. Y lo que esa mirada está expresando, la mirada de Jesús hacia Pedro, le está diciendo: tu ministerio no termina aquí. Es un proceso que tú vas a comenzar, Pedro, en donde yo voy a levantar tu vida. Yo voy a crear un corazón en ti lleno de fidelidad. Probablemente hay cosas en ti que todavía tienen dudas, pero yo voy a trabajar en tu corazón de tal manera que voy a cambiar tu vida, porque yo voy a usar tu vida, voy a usar tu ministerio, voy a usar tu corazón, voy a usar tu vida entera para impactar este mundo. Y si usted estudia la vida de Pedro, los teólogos dicen, no lo dice la Biblia, los teólogos dicen que él murió con la cabeza hacia abajo por el evangelio. Terminó bien, terminó en una persecución y él dijo: yo ni siquiera soy digno de morir como mi Señor. Y lo que hicieron, en vez de crucificarlo normalmente como los romanos crucificaban a las personas, a los delincuentes, a él lo crucificaron: no eres digno, entonces lo voltearon y así murió, con la cabeza hacia abajo, crucificado. Eso es lo que dicen los teólogos y la historia también. Ahí empezó el proceso. Y justamente ahí muchos de nosotros nos quedamos años y años y años creyendo que nuestro ministerio terminó ahí. Y Dios en esta noche te quiere decir justamente: ¿cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes que te sentiste que le fallaste a Dios y que ya nunca más iba a haber una sola oportunidad para volver a servir? ¿Cuántos años? Y es impresionante cómo usted ve cuando usted estudia lento los evangelios y los paralelos de este pasaje, usted se puede dar cuenta cómo Pedro no le dice a nadie. Nosotros conocemos la historia porque Juan y Lucas la narran, pero jamás usted va a escuchar que de la boca de Pedro sale esta historia. Es la historia que los demás contaron acerca de él, porque lo vieron. Él jamás dijo nada. Y es justamente lo que nos pasa cuando nosotros fallamos. No decimos nada porque nos da vergüenza, porque nos sentimos avergonzados de que nos vuelvan a señalar o de que nos señalen o de que esto. Ahora, déjeme decirle, voy a seguir leyendo. ¿Está todavía conmigo? Dígame. Mire lo que dice la Biblia. Juan, capítulo 21, versículo 1. Regresamos a Juan otra vez. Y dice, Juan 21:1, y dice: después de esto, sigue Juanito escribiendo, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Dónde? Junto al mar de Tiberias. Y se manifestó, y ahí ponga mucha atención, se manifestó de esta manera. Y le pone 2 puntos. Y luego empieza a describir Juan. Estaban juntos, ¿quién y quién? Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo. O sea, aquí estaban aquellos que todo el mundo había señalado. Uno por incrédulo, ¿verdad? Ahí estaba Tomás, que era el que le dijo a Jesús, pues, porque aquí Jesús ya había resucitado. O sea, ya nos brincamos hasta, ¿verdad? Entonces, aquí está el Tomás, el que le dijo: yo no voy a creer hasta que yo meta mi dedo
ahí en tu costado, hasta que yo ponga mi dedo ahí en los agujeritos que te quedan de los clavos, nomás a ver si es cierto. Ahí estaba también con él, ¿verdad? Porque naturalmente, cuando nos sentimos dolidos por algo, porque le fallamos a Dios, porque estamos en una temporada en donde Dios empezó algo en nuestra vida, regularmente nos identificamos con personas que están viviendo algo parecido, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Pedro, estaba aquí el más, Tomás, llamado el Dídimo, ¿verdad? Dídimo quiere decir doble, o cuate, gemelo. Y luego dice, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahora mire lo que dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo. Pedro en este momento él estaba destrozado. Para él su ministerio ya había terminado. Los teólogos los estudiosos de la Biblia dicen que cuando Pedro dice voy a pescar, él dijo literalmente hasta aquí termina todo lo que yo tenía que ver con Jesús. Cuando él está diciendo, cuando usted lee ahí en el versículo 3, Simón Pedro les dijo voy a pescar, lo que él realmente está diciendo, las traducciones dicen yo ya colgué los tenis. Y para ir a ese lugar, a ese lago a pescar, es alrededor de 7 días caminando. Él ya no pensaba regresar a todo lo que tenía que ver con el ministerio de Jesús. Y cuando él dice, muchachos, fue un placer, yo creo que esto no es para mí. Yo creo que este instrumento que yo estoy tocando en la iglesia no es para mí. Fallé, se malinterpretó, hice esto, hice lo otro. Quedé marcado, me siento señalado, bla, bla, bla. Cualquier cosa que tú te sientas aludido en esta predicación es merititita coincidencia. Porque ¿cuántos de nosotros hemos estado ahí? Nomás yo, bueno, varios. Y Pedro literalmente lo que está diciendo, yo sé que yo sé que yo sé que yo ya no tengo oportunidad delante de Dios para volver a hacer algo en su gloria. Pero lo que Pedro no sabía es que Dios estaba trabajando con él. Que Dios había empezado algo en el momento que fue el momento más bajo, más difícil, en la expresión más intensa de su carnalidad. Dios dijo, ahí Pedro, exactamente ahí, en la mayor de todas tus debilidades, es donde yo voy a empezar a obrar en ti. Exactamente ahí, en esa parte, exactamente cuando tú hiciste todas aquellas cosas que yo sé que da vergüenza volverlas a mencionar, es exactamente ahí donde yo voy a empezar a trabajar. Porque le digo una cosa, la Biblia dice que Dios no bajó del cielo así como de balde. Dios bajó del cielo porque te amó tanto que dio a su único hijo Jesucristo para que todo aquel, y usted sabe cuál es la palabra todo aquel que cree no se pierda, tenga, ¿verdad? Que tenga vida eterna. Ahora, voy más adelante. ¿Qué pasó después de ahí? Sigo leyendo. ¿Está todavía conmigo? Diga amén. Eso. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Yo realmente soy pescador. Yo no soy ministro. Yo realmente lo que yo me dediqué toda mi vida, lo que mi padre me enseñó, todo lo que yo soy pescador. Yo voy a regresar a pescar. Y luego dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Esto es, la mayoría del team de Jesús ahí habían renunciado. Por eso usted ve en otros evangelios que cuando Jesús lo tienen en la cruz, solamente estaba un muchachito que es el que escribió este libro, Juanito. ¿Se acuerda de Juan? La Biblia dice cuando estaban en la Santa Cena, el muchacho que se le recuesta en el pecho al Señor, el que le dicen que él es el amado, él se describe en su libro como el amado. Ese muchacho que se recuesta en el pecho del Señor, si usted tiene a lo mejor una fotografía de la Santa Cena, el que está así recargadito en el pecho, ese es Juan, el que escribió este libro. Entonces, mire lo que pasa. Simón Pedro Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron
y entraron en una barca. Son días, ¿ok? Dígame. Aquella noche no pescaron, ¿qué? Nada, ya habían perdido la práctica, ¿verdad? Llevaban como 3 años que ya no iban a pescar nada de nada. Y luego dice, cuando ya iba amaneciendo, ¿usted sabe a qué horas canta el gallo? Como cuando ya iba amaneciendo, ¿verdad? Ponga atención en esos detalles, porque esto es lo hermoso de este libro, del libro de Juan. Justamente ahí, a la misma hora, cuando el gallo canta, justamente ahí, mira lo que sucede. Dice el versículo, ya me perdí. Gracias por poner atención. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿verdad? Ellos ya habían empezado otra vez, ya habían puesto su solicitud en la compañía ahí, en la empresa de pescados San José, no, algo, ¿verdad? Ellos ya habían llenado la solicitud, les dieron su chamba, ahora le empiezan a chambear. Esta misma noche es el tiempo de pesca. Todos se metieron a chambear y ahí están arriba de la barca. Pero mire qué hermoso es nuestro Señor. ¿Cómo no nos deja ir a ninguno cuando estamos así, verdad? Eso es lo hermoso de esto. Y luego dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, es una expresión muy judía esa, hijitos, les está diciendo, hey, ¿ustedes no comen o qué, verdad? No tienen algo de comer. No les está pidiendo Jesús como para que le den de comer, sino Jesús les está invitando. Y le respondieron no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y ahí van a encontrar y hallaréis. Entonces, ¿qué pasó? La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Sígame por favor muy cerca. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿verdad? Porque ahí estaba. Dice, ¿es quién? Es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era ¿quién? ¿Qué hizo? Se ciñó la ropa. Dice, porque se había despojado de ella, ¿verdad? Y luego ¿qué hizo? Se echó al mar y los otros discípulos vinieron. Esto es, mire lo que hizo Pedro. Y esto es lo que yo quisiera. Aquí es donde radica la invitación para esta noche. En la Biblia, cuando usted ve ropa, la ropa era una de las cosas más importantes que en los tiempos de Jesús había. De hecho, Jesús hace referencia al ego que la gente empezó a tener por cómo se vestían, pero también hace referencia a los niveles que tenían en servicio en cuanto al templo. Por eso a Jesús le decían maestro, porque era la manera en que él se vestía. Por eso sabían reconocer a un sacerdote, porque sabían cómo se vestían los sacerdotes. Decían, ese es un sacerdote, ese es un maestro. Y luego decían, él es pobre, él es rico, por la manera en que se vestían. Y cuando ellos se vestían como discípulos. Y yo creo, esto es lo hermoso de este contexto. Pedro estaba, no sé, él estaba teniendo un tiempo así. Yo lo negué, qué mala onda. Y ahí fue cuando vio a Jesús una vez más. Entonces él dice que se pone su ropa otra vez y se ciñe, ¿verdad? Y se avienta al agua y los deja ahí sacando todo, porque estaba aquello que reventaba las redes. Y Pedro dijo, yo creo que mejor me voy para este lado. Y él dice la escritura que los dejó a todos así jalando la red y él se fue nadando hasta el encuentro de Jesús. Ahora mire lo que dice más adelante. Dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, ¿vieron qué? Esa es la segunda vez. Esa es la segunda palabra que aparece, antroquía, justamente aquí. Esa palabra brasas
es la segunda vez. Y aquí es donde usted ve a Jesús y tiene una conversación con Pedro. Y esa es justamente la conversación que yo creo que Dios quiere tener con nosotros en esta noche. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí nos sentimos ya descalificados? No levante la mano porque probablemente somos un montón, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado y creemos que Dios ya nunca más se va a fijar en nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas indebidas y creemos que no tendremos más oportunidad? Esa es justamente la palabra antroquía. Esa es justamente la segunda oportunidad que Dios tiene con Pedro. Y esa es la oportunidad que Dios nos quiere dar en esta noche. El Redentor, el niño que nació en Belén, nació para esto. Porque el gran problema, hay uno que está interesado, dice la Escritura que es el enemigo, hay uno que está interesado en decirte que tú ya no vales, que tú ya no puedes, que tú por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, tú ya no calificas para estar aquí al frente, para servir, para hacer algo, para hablar de Cristo a tus compañeros. Ya no calificas porque eres tan débil, eres insuficiente, eres esto, y te pone tantos adjetivos que llegamos en un momento a creernos que ya no somos suficientes. Créame, lo llegamos a creer. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer nuestro plan B. Pero Dios en esta noche te está diciendo: lo que yo empecé en aquel momento cuando tú fallaste, yo lo quiero continuar. Aquí después de esto pasa algo muy hermoso, porque Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Pero esas preguntas tienen mucho que ver, y me encanta cómo Pedro es sincero. Cuando usted estudia un poquito la palabra amor en la Biblia, hay 2 expresiones, ¿verdad? Una que es amor de amar, así como de eros, ¿verdad? Que es el amor de pareja. Hay otro amor que es el amor de amistad, de amigos. Pero hay el amor que es el amor incondicional, que es el amor ágape, que es el amor que Dios nos mostró a nosotros. Es un amor incondicional. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, y esto es hermoso, cuando Jesús le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le dice: no, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Él le dice te amo, no es incondicionalmente, no es un amor ágape. Es como, y en español se puede decir muy, muy bien. Haz de cuenta, es como cuando una pareja le dice: oye, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. No te estoy preguntando que si me amas. Tú sabes que te quiero. Usted lo entiende, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Pedro le está diciendo al Señor. Y Pedro fue sincero. Pedro fue sincero. Y le dijo: quisiera llegar a amarte incondicionalmente, pero en este momento yo creo que solamente te quiero. Y cuando Jesús le empieza a preguntar, usted estudie esas palabras cuando dice Jesús, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Le está diciendo las 3 veces es el amor ágape. Y cuando Pedro contesta las 3 veces, es un amor fileo. Es un amor que dice: yo te quiero, pero no te amo. Y ahí, cuando nosotros abrimos el corazón y nosotros reconocemos que necesitamos amar más a Dios, es cuando empieza el ministerio de Pedro a explotar de la manera más hermosa que usted se puede imaginar. Después de este pasaje, ¿sabe qué sigue? El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ellos reciben el fuego, pero el fuego del Espíritu Santo. Ahora le digo una cosa: no podemos recibir ese fuego si primero no somos pasados por este fuego. Es el fuego en donde nosotros abrimos nuestro corazón y nos metemos al quirófano de Dios, así literalmente a corazón abierto, y le decimos: Señor, quisiera amarte incondicionalmente, pero todavía no te amo incondicionalmente. Te quiero, pero yo quiero amarte. Eso es justamente lo que Pedro hace en ese pasaje. Y le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Los estudiosos de la Biblia
hablan acerca de uno de los más hermosos clamores de Pedro. Él está diciendo ahí: Señor, si es cierto, yo te quiero amar incondicionalmente, pero no puedo todavía, pero sí quiero. Y ahí, después de eso, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que cae un fuego del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién está ahí? Pedro. Y Pedro se levanta y empieza a predicar porque estaba lleno de ese fuego. Y 2,000 personas, 3,000 personas, y después usted puede ver más y más y más personas se convirtieron, porque él primero fue pasado por ese fuego, el primer fuego, y después él recibe el fuego del Espíritu Santo y su ministerio empieza. Yo le decía la semana pasada, el libro de los Hechos, la mitad del libro de los Hechos es Pedro. Y después él termina su carrera, porque su carrera estaba hacia los judíos. Después viene el apóstol Pablo y su carrera estaba hacia los gentiles. Él tenía que sacar, ¿verdad?, el cristianismo del judaísmo. No era una religión solamente, no era una creencia solamente para los judíos, era para el mundo entero. Era para el mundo entero. Pero yo quiero hacer una administración en esta noche. Y yo quisiera, no sé si puedes venir, Álvaro. Y sobre todas las cosas, Dios quiere que nosotros entendamos que Dios no olvida el pasado, lo redime. Yo esta predicación yo la he titulado Mi Redentor, porque este proceso de vida yo lo he pasado una y otra vez, y las tendré que pasar todas las veces que yo le he fallado a Dios y que yo le he tenido que decir: Señor, yo quisiera estar a ese nivel, en esta área de mi vida. Yo solamente te quiero, pero no te amo. En esta específica área yo no te he entregado todo, absolutamente todo de mi vida, porque solamente te quiero, pero no. Pero hay esta área de mi vida que hace falta, y es justamente donde Dios quiere ministrar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a pedir algo, póngase de pie. Le voy a leer lo que Pedro escribe después de este proceso. ¿Está listo? Dígame. La primera carta del apóstol Pedro, mire lo que él escribe. Cuando usted ya entendimos un poquito acerca de Pedro, y usted empieza a leer la carta del apóstol Pedro, usted empieza a entender un montón de cosas, ¿verdad? Usted dice: por eso. Mire lo que dice. Escribe Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1. Escribe el apóstol Pedro y dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Claro, ¿verdad? Él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. ¿Se acuerda qué es lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo: si me amas? ¿Se acuerda? Le dijo: apacienta, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dijo? Apacienta. Mire lo que él está escribiendo aquí. Dice: apacentar la grey de Dios. Esta no es una instrucción para un pastor. Esta es una instrucción para la iglesia. Esta es una instrucción para la iglesia. Pero es una instrucción para los maduros de la iglesia, para la gente que conoce, que ama al Señor. Esta es una instrucción para ellos. Y le está diciendo: apacentar la grey de Dios que está, ¿dónde? Entre nosotros, entre ustedes. Cuidando, ¿de qué? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino ¿con qué?
con ánimo pronto. Qué hermoso. Versículo 3, sigo leyendo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿qué? De la grey. Versículo 4. Y cuando, esto está hermoso, dice, y cuando aparezca, porque él se le apareció el príncipe de los pastores, le está diciendo, y cuando estés en el segundo de los fuegos, cuando ya después de que tú entendiste que no hay nada que tú puedas hacer para salirte del hueco de la mano de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para salirte del hueco de la mano de Dios. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él lo vio estando en la barca, se ciñó y se aventó y nadó hacia él. Dice, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y luego dice el versículo 5, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de ¿qué? Eso es, ¿recuerda que la semana pasada estudiamos eso? Servir con humildad. Dice, revístanse. ¿Sabe qué es revestir? Volverse a vestir. Eso es revestir. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Él está describiéndose a sí mismo. Esto es como una autobiografía, un autorretrato. Y luego dice, sed sobrios. ¿Se acuerda otra de las cosas que Jesús le dijo a Pedro cuando se quedó dormido? ¿Qué le dijo? Pedro, vela, ora, Pedro, para que no entres en tentación. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Porque qué? No el diablo, ¿verdad? Le da como un adjetivo todavía como para que entendamos todos. Es nuestro adversario. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo? Es alguien que trabaja 24 horas, no descansa. Es nuestro adversario. Y ese adversario, ¿sabe quién es? Es eso justamente. Dice, porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo ¿qué? El mundo. ¿Ya se cansó de leer o le seguimos? Dice, más el Dios de toda gracia. Eso es lo que en esta noche Dios está inundando este lugar. Gracia, 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 no condenación, gracia. No las palabras que el enemigo te dice y te descalificó por lo que hiciste, por lo que contestaste, por lo que fallaste. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, ¿cuánto? Eterna en Jesucristo, después de que ¿qué? De que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo son los dos fuegos que hablamos en esta noche. El mismo que dice, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, cierre sus ojos, por favor.